Integrarte. Un programa para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión. Una producción de Alas Mágicas de Luz, Centro Holístico para la Evolución Consciente. Hola, buenas tardes, Ciudad de Buenos Aires, acá Integrarte desde Radio Hermes, un programa de Alas Mágicas de Luz. Un día hermoso, llegó el calorcito, veremos cuánto tiempo se extiende, por ahora disfrutándolo. Acá el equipo acompañando, Ceci. Hola, muy buenas tardes. Dani. Muy buenas tardes para todos. Y acá el mejor operador de los últimos 2000 años, para que después no me reclamen, Alan Bassi y Marce, hoy... Y de los 2000 que vengan. Y de los 2000 que vengan, el mejor operador. Bueno, estamos acá preparándonos un poquito como para la primavera, porque se viene septiembre, y ya les contamos que el 21 tenemos una enorme actividad en Alas Mágicas, así que bueno, esperamos que se empiecen a reservar ese día. Los que no salgan de fiesta de Día de los Enamorados, fiesta del estudiante, el 21 les ofrecemos también un lindo evento en Alas Mágicas. Como siempre, tenemos las líneas de contacto. El teléfono de la radio es 4305-3303 y 11-67-16-5335. 11-67-16-5335 es el WhatsApp, dejen sus mensajes. Como siempre nos acompaña Alquímica Cosmética Consciente y Diseños Antonia, que diseña tus ideas. Hoy vamos a adentrarnos en el tema de cualidades energéticas. En realidad son polaridades energéticas. Y hoy vamos a tocar el tema, de aceptación y resistencia. Por eso polaridades energéticas. Son dos. Dualidades energéticas, son dos. Aceptación, resistencia. Y hasta qué punto la aceptación y la resistencia nos hacen entender que desde algún lugar nos resignamos. O si estamos aceptando, estamos resistiendo, o de qué manera lo estamos gestionando. Estamos gestionando estas dualidades energéticas. Les cuento, antes que nada, que Rosana hoy va a estar desde su casa y en algunos programas, los próximos programas también. El miércoles tuvo un pequeño accidente en la calle y se fracturó un tobillo, así que no la podemos traer a la radio, por más que tengamos muchas ganas. Le cuesta subir un poco la escalera por ahora, pero bueno, desde la casa nos está acompañando, así que en un ratito nos vamos a comunicar con ella. Vamos a profundizar un poquito en el tema, sobre aceptación, sobre resistencia, qué experiencias. Si quieren dejarnos mensajes, nos pueden dejar mensajes con respecto a alguna experiencia que hayan tenido o que estén atravesando. Sí, entre la aceptación y la resignación, en realidad. O sea, como a veces creemos que estamos aceptando cuando en realidad nos resignamos. Es como las dos caras de esa misma moneda ante un proceso, una eventualidad, un conflicto, una situación que nos atraviese. Y un poco comprender esto de que, digamos, la resistencia es natural, digamos, es parte de los seres vivos. Tendemos a resistir ante aquello que nos hace daño, ante aquello que creemos que nos pone en peligro, que nos va a lastimar. Esto lo digo para que también empecemos a salir un poco del enjuiciamiento, de la victimización, ¿no? Es, bueno, me pasa solo a mí, no me pasa solamente a mí.
todos los seres humanos hemos atravesado por una muerte, un divorcio, un conflicto, la aceptación de algo, una realidad que nos devuelve algo que no nos agrada o no nos gusta. Y para que dejemos de juzgar, no, bueno, no puedo, no sé, porque cada cual va a disparar de acuerdo a su personalidad. Es natural que nos resistamos. El problema me parece que surge cuando aquello que sucede, aquel conflicto que sucede, aquella circunstancia es inevitable. Claro. ¿Y hasta dónde tiene que ver? Yo hoy pensaba, ¿hasta dónde también juega algún papel el control? Totalmente. Cuando viene lo inevitable, lo que queremos es cambiar permanentemente esa realidad. La resistencia es como un proceso que construye la no aceptación de la realidad. Claro. O sea, la no aceptación de lo que está sucediendo en este presente. No tiene forma de ser modificado o cambiado. Digo, alguien que falleció, alguien que decide separarse, no sé, nos echaron del trabajo, algún conflicto que es inevitable, que nosotros no vamos a poder hacer nada para poder modificarlo. Claro. Ahí empieza, me parece, el gran problema en donde tendemos a operar esa resistencia que nos impide aceptar. Ahora, yo también pensaba hoy, ¿hasta dónde inclusive nos resistimos a aceptar? Sí, totalmente. ¿Qué papel juega ahí el control, a no perder el control, a no soltar, a resistirse a aceptar que esto está sucediendo y que no hay manera de cambiarlo? Tal cual. Yo creo que hay diferencias, más allá de la aceptación y la resistencia, también está la resignación. Claro, Uno sí. puede cambiar, puede hacer 3 caminos, tiene. O acepta, o se resigna, o lo resiste. Cuando uno acepta, es una forma de, energéticamente hablando, de transmutar esa vibración. Cuando vamos a llegar al caso de un ser querido que fallece, no se puede hacer nada para evitarlo. Claro. Ya sucedió, el dolor nos atraviesa, si uno puede aceptar, y la forma de aceptarlo es seguir adelante con la vida. No significa ni abandonar, ni dejar, ni soltar, ni nada, sino que aceptás lo que te tocó vivir y lo tomás como parte de la vida, que es lo único que sabemos cuando nacemos, es que no vamos a morir. Después lo demás puede pasar cualquier cosa en el camino, pero Sí. lo único que estamos seguros es que morimos. Y nos han creado, a través de determinadas cosas que nos pasan en la vida, como una de ellas es la muerte, es crear un tabú y todo un enigma alrededor de la muerte. ¿No? Nos enseñaron eso de generación en generación y traemos el miedo a la muerte por ese lado. Otra cosa es resignarse, que no es lo mismo que resistirse. Cuando uno lo hace de esa manera, es como que queda atrapado dentro de esa energía negativa que genera esta pesadez que puede llegar a traer cuando uno se Claro. pone en resignación. Porque resignarse es como abandonarse, no es aceptar y seguir adelante, es quedarse atrapado y lo podemos llevar el resto de nuestras vidas. En el caso de un ser querido que fallece, hay gente que vive de luto y vive penando a ese fallecido el resto de su vida y no sigue con su vida adelante y no disfruta de las pequeñas cosas que tiene en la vida todos los días, que esa es la diferencia entre resignarse y aceptar. Y resistir es una cosa totalmente errónea energéticamente hablando. Pero cuando se resiste, cuando hay resistencia hay roce, y cuando hay roce hay moléculas energéticas que producen una energía negativa. Porque estamos yendo en contra de la naturaleza. Es como una fricción. Claro. Es una fricción. Sí, perdóname, Dani, a mí ahora que estás diciendo esto, se me venía a la memoria dos frases que leí por ahí. Una es algo así que decía que la aceptación es una puerta mágica que cierra los problemas y que abre las oportunidades. Claro. Y esta famosa frase que hay otra, que lo que resiste persiste, Claro. y que haría como la Claro. diferencia de la aceptación, resignación y resistencia. resistencia. Y la otra que es que no acepto este presente,
pensando en un pasado que no tiene futuro. Claro. Y en realidad creo que esas diferencias de esas tres palabras que vos bien definiste es: la aceptación es la que me va a permitir transformar, la que me va a permitir modificar mi presente, mi vida. La resistencia va a producir lo que va a generar, porque aparte para resistir nos afloran un montón de emociones que son negativas, que es lo que vos además de poner energía sobre la resistencia, ¿no? Porque vos estás forzando algo que es por naturaleza. Sí, y prolonga el sufrimiento. La aceptación no es que vamos a fluir, la aceptación conlleva que del sufrimiento pasemos al dolor y del dolor a la tristeza, y de ahí podamos comprender una realidad diferente y construir una realidad diferente. Si nosotros nos quedamos en esa resistencia o nos quedamos en la resignación, no nos va a pasar nada. O sea, nos resignamos, listo, nos entregamos. Esto que decía, bueno, listo. Entregarse. Me entrego. Ahora, ¿qué va a suceder en un conflicto parecido? Voy a volver a repetir el mismo patrón, voy a volver a elegir lo mismo, no se va a producir absolutamente ninguna modificación. Pero cuando uno cambia el patrón y acepta y empieza a aprender a aceptar, después por resonancia y solamente por el hecho de que energéticamente te generó algo distinto y diferente, todo funciona diferente. Seguro. Todo fluye diferente. Totalmente. Bueno, tenemos acá, hola Ro. Hola, ¿cómo están? Ay, ¿cómo va? Ro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Estoy bien, trabajando la aceptación. Nunca hubiéramos imaginado. Además, el tema de hoy vino... Sí. Bueno, contá cómo la estás trabajando. Los temas en concordancia, las experiencias personales. Tal cual. Y entiendo que la aceptación tiene que conlleva, digamos, un proceso que es observación primero, y luego de la observación también es permitirse expresar todas las emociones que traen un conflicto o que traen un recorrido. Y la aceptación es liberarse de la expectativa, de liberarse de la frustración de los resultados con respecto a esas expectativas, es soltar el control de lo que no puedo cambiar o de cómo fueron las cosas, es darse el tiempo para encontrar la información de aquel conflicto o aquella circunstancia que nos deparó el escenario, nos deparó la realidad. Es darse la oportunidad de transitar el tiempo y el ritmo de cada uno para procesar su propio recorrido y su propio conflicto. Entiendo que la aceptación es parte de un recorrido, no me parece que sea lo primero que uno apele frente a un conflicto o frente a una situación imprevista o frente al resultado que no cubra las expectativas, no importa cuál sea si es la anécdota de la cotidianidad o si es la trascendencia de la vida y la muerte. Claro. No está naturalizada la aceptación, para mi forma de ver, dentro de del código humano. Está primero la resistencia. Claro. Porque también dentro de la resistencia están los códigos que sujetan la supervivencia, el control, el miedo, todo eso es resistencia. Y la aceptación deviene de un proceso, es parte de un proceso, es construir un proceso. Cuanto más aceptación hay en ese proceso, entiendo yo que también hay más liviandad, entiendo yo que también existe la posibilidad de estar más conectado con el aprendizaje, con la información, con lo que yo necesito de esa situación, lo que siento con respecto a esa situación. La resistencia son las defensas. Entiendo que es Claro. Hemos aprendido, como decían ustedes, a través de miles de generaciones y de nuestras propias experiencias de vida anteriores, hemos aprendido que hay que resistir, que hay que estar de pie, que hay que sobrevivir, seguir, hay que luchar, Claro. hay que poner el cuerpo, hay que sostener y demás. Y sin embargo, hoy, en este proceso de desconstruirnos,
con respecto a esos paradigmas y esos patrones, nos estamos dando cuenta que muchas veces la resistencia es la que hace posible que se repitan los procesos, que se repitan de generación en generación, o que se repitan en mi propia vida las mismas circunstancias, las mismas situaciones, las mismas trabas, las mismas relaciones. Es la resistencia, es quedarme apegado y quedarme fijado a así deben ser las cosas, porque así creo yo que se tienen que hacer, y que como si existiese un solo molde o una sola forma de pasar por la experiencia. Entiendo que salir de esa resistencia primero es trabajar con el control, trabajar con el miedo, porque quien nos hace resistir inexorablemente es el miedo a perder, el miedo a no tener las posibilidades, el miedo a no saber cómo llevar adelante, el miedo a la supervivencia, el miedo a qué puede pasar, el miedo a lo que dirán de mí, el miedo a mi propia valoración. Y una vez que se trabaja ese proceso, deviene el acepto que esto es parte de mí, de mi vida, de mi existencia, de mi aprendizaje, de mi mayor bien, de toda la información que estoy necesitando desde mi ámbito más elevado. Y recién en la aceptación entiendo yo que se puede procesar en paz un conflicto, sea un duelo de cualquier estilo, o sea, bueno, la anécdota del imprevisto, ¿no? Que no es poco atravesar cualquiera de esas circunstancias en un estado de pacificación, de armonía, de serenidad, de tranquilidad, incluso inexorablemente para trabajar sobre una enfermedad o sobre cualquier cosa que le pase al cuerpo, ¿no? O la posibilidad de reparar el cuerpo es mucho mayor cuando está en estado de paz, de quietud, donde, bueno, esa instancia hace que incluso la química y la biología puedan hacer el circuito de reparación mucho más ágil. Sí, de hecho estaba, cuando hablabas de la resistencia, ayer o antes de ayer, buscando para armar un poco el tema de la radio y esto, todo lo que aparece en cuanto a frases, en cuanto a algo como para subir inclusive a la página, es sobre la resistencia. Aceptación no aparece, y la resistencia está vista desde esto, desde la lucha, desde el salir adelante, desde el poner la fuerza, desde el empoderarse, como si la resistencia fuera eso, resistir y resistir a la vida misma, no sé, a lo que te atraviesa. Y por otro lado quería contarles que en una oportunidad me pasó con mi mamá por una circunstancia X, que frente a una situación me dijo: vos me estás pidiendo que me resigne. Y yo me acuerdo que realmente hace muchos años de esto le dije: no es resignación, es aceptar que está pasando y no lo podés cambiar. Y ahora que vos estabas hablando, como que me vino esto a la cabeza, porque es como que es esto de verlo como me resigno o lo acepto, como que si yo, sucede a veces que entendiendo que lo estoy aceptando, digo, al final me estoy resignando, y es como una cosa interna que sucede, que bueno, que tiene que ver con todas las emociones que también despierta esto. Hola, sí, Ro. Entiendo que la resignación lo que tiene de variable con la aceptación es que uno, cuando acepta, tiene la energía necesaria para transformar lo que aceptó. Claro. Puede ver o trabajar sobre la información, o planteárselo, o proponerse, bueno, cambiar la idea de repetir una historia. Cuando uno se resigna, suelta la energía de la transformación y se queda instalado en la victimización. Eso claro. Yo entiendo que es la gran diferencia, claro. de resignar y de aceptar. Claro. Es, bueno, me pasó y no tengo forma de cambiarlo, y entonces soy la víctima del universo porque todo me pasa a mí. Tal cual. Y porque qué voy a hacer con esto. Y quedarse en esa instancia no es aceptar, es resignarse, claro, a hacer algo positivo de esta circunstancia, incluyendo claro, el dolor, ¿no?
y digo, la variable de aceptar es la paz, puedo atravesar el dolor incluso desde un ámbito sereno, pacífico, en concordancia conmigo, en coherencia, en liviandad, en fluidez. Incluso a mí me parece que hay un montón de circunstancias, ustedes que mencionaban el tema de la muerte o de los duelos, si tuviéramos la gran capacidad de trabajar la aceptación de nuestro propio momento de muerte, entiendo que sería mucho más dulce el camino, más sereno para cada uno. Entiendo que ahí es el manifiesto de la resistencia, es no quiero irme, no quiero que faltar, no quiero que suceda, no quiero, y esa resistencia a veces es lo que hace agónico el proceso, lo instala en el tiempo, lo hace cruel, lo hace para todas las partes tedioso, claro, y mucho más doloroso. Entiendo que la resistencia es lo que no permite que los procesos, los que fuesen, pongo ese como el máximo de instancia de lo doloroso, pero cualquier transformación, cambio, elección, situación tanto imprevistas como desarrolladas por nosotros, sea una mudanza, un cambio de trabajo, relaciones, vínculos, salirse de un círculo, de un lugar, cerrar una historia del tipo que sea. Entiendo que en la medida en que se acepta que ahí va a haber un proceso de duelo, un proceso de algo tengo que dejar y lo puedo dejar en serenidad y acompañando conscientemente ese recorrido, entiendo que lo que hago es ampliar mis posibilidades de fluir con ese proceso. Si no, todo lo que pongo en el camino son emociones que se observan como el enojo, el fastidio, la frustración, la limitación, el desvalor, el desgano, la falta de energía, las dificultades con el deseo muchas veces, con una nueva meta, con un nuevo proyecto, porque bueno, estoy todavía pegada y resistiendo lo que sucedió o cómo sucedió, cómo no sucedió, y no me permito ampliar el proceso siguiente, ¿no? En esto siempre hago una enorme referencia con la naturaleza, porque me parece que la sabiduría de la naturaleza espeja mucho de los procesos conscientes o de aquello que necesitamos como una información fideligna, ¿no? No hay ningún aspecto dentro de la naturaleza que se resista al ciclo que está atravesando, es decir, no hay ningún árbol que en épocas de otoño se resista a que se le caigan las hojas. Claro. Acepta, claro, internamente, porque la naturaleza permite que surja, sabiendo que lo próximo que viene son los brotes y las flores, y así sucesivamente. Sucede que los animales pierden el pelo porque aceptan que eso es parte del ciclo y vendrá otro tiempo donde se renueva ese pelaje o plumas o lo que suceda. Creo que ahí el hombre, el humano, digo en términos generales, se apega tanto a lo que sabe, conoce, tiene y lo cree único en ese momento, que cuando eso se cae o se madura o se suelta o cumple un ciclo, queda como instalado en la pérdida, y eso, claro, sin aceptación no permite que lo que está disponible para que surja nuevo sea fluido. Entonces ahí empieza para mí el conflicto. El conflicto siempre se genera en la mente, ¿no? Lo que debería hacer, lo que tendría que hacer, lo que hubiese sido bueno, lo que yo esperaba, lo que yo quería, lo que necesitaba, etcétera, etcétera. Cuando la mente interviene en el proceso, la emoción se hace más expandida, claro,
y la resistencia se hace más presente, como algo naturalizado, porque también hemos aprendido que hay que resistir, Claro. hemos aprendido que hay que luchar por lo que es, creyendo que es lo único que tenemos, y eso lo tenemos adherido en nuestros marcos de creencias, en nuestras historias transgeneracionales. Esto siempre es para poner en observación y para que tengamos la posibilidad de tener una mirada más amplia y poder preguntarnos a nosotros mismos qué acepto de esta situación, qué me resisto. La resistencia siempre tiene una funcionalidad que es cubrir un miedo, en sí Claro. sola no tiene sentido, sino que es en pos de cubrir un miedo, que será el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, a dejar ir, a perder, a no ser querido, a no tener pertenencia, el miedo que fuese o los miedos que fuesen. O a perder el control. Entonces es poder preguntarse qué es lo que acepto, qué es lo que resisto, qué es lo que me resigno a que suceda y no pongo la energía de la transformación en ello. Y darse la oportunidad que en la observación, en la autoobservación, encontrar, bueno, los patrones que, por ejemplo, mi familia fue repitiendo de resistencia, o esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, por ejemplo, o frases que hemos escuchado eternamente, tanto en lo cultural, en lo social, en lo colectivo, que tienen que ver con la resistencia, que tienen que ver con la dificultad de la aceptación y que tienen que ver con la dificultad de la transformación, porque solo puedo transformar lo que acepto y reconozco, si no sigo peleándome con lo que hubiese sido, lo tendría que ser o lo que es mejor que sea y no es. Sí, está todo atravesado también por un montón de emociones. Ni hablar, yo recién decía también miedo a perder el control. Sumado a todos esos miedos está el miedo a perder el control. ¿Cómo esto va a pasar si yo, como que se me escapó a mí? No, o sea, esta cosa de realmente soltar. Y es un trabajo. Vos decías las frases y, no sé, ahora no me acuerdo, pero tengo infinidad. Un día me voy a sentar a anotar todas las frases que tengo, estas de lo que tiene que ver con el sacrificio, que la lucha, y es como, es una carga que uno no se da cuenta que la lleva, pero bueno, tiene que ver con el transgeneracional y tiene que ver con lo cultural que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y que se fue pasando. Acá acompañan Ceci y Dani. ¿Alguno? No. ¡Ah! Nos dejaste Hola, muerto. Ro. Sí, Ya bastante sé. claro. Ya cerró. Yo iba a preguntarte antes que comenzaras a hablar, pero ya respondiste mientras estabas hablando mi pregunta, que era un poco esto de ver la diferencia entre el resignarse y el aceptar, pero Claro. que bueno, bien lo dejaste expresado. Como ahora por ahí la repregunta es, habemos los que nos resistimos a resistir, que es peor. Claro. Sí. Y también habemos, y me incluyo, aquellos que digo, lo que yo, en función de lo que estaba escuchando que decías, entonces lo primordial, como para pasar en limpio, es, más allá de enfocarme primero en la aceptación, es, bueno, desarmar esa resistencia. Y que Claro. desarmar esa resistencia, desarmar los miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en mi caso, escuchándote, me doy cuenta, yo resisto a la resistencia, resisto, porque mi personalidad indica que tengo que ser fuerte. Y después Sí. me resisto a la aceptación. Y ahí me doy cuenta que tengo un grave problema con la incertidumbre, ¿no? Porque digo, bueno, si acepto, ¿qué pasa cuando acepto? Claro. Tengo que acompañar ese cambio, ese movimiento, esa transformación, ese adaptarme a lo nuevo, y ahí es donde opera nuevamente el miedo. La pregunta por ahí es, bueno, ¿qué hacemos una vez que aceptamos? O sea, o cómo continuamos una vez que creemos que en todo ese proceso llegamos a la aceptación. Entiendo que llegar a la aceptación ya es un proceso y es un recorrido en donde tuvimos posibilidades de repasar cuáles son los miedos que hacen que sea la mejor solución la resistencia,
Sí. y no la aceptación, hace que evalúe mi nivel de control, que también está sostenida en los miedos. El proceso también tiene mucho para mí de dificultades con la valoración, porque lo primero que ocurre ante una situación de resistencia es no me creo capaz Sí. de la transformación, o no me creo capaz de otro camino o de otro recorrido, de otro formato o de otra variable. Entonces ahí también está sostenida la valoración. La valoración es la que, para mi forma de ver, sustenta la certeza, ¿no? Este lugar Sí. donde decías con respecto al incierto. El incierto forma parte de la experiencia en este planeta, por lo menos. Y digo, ¿qué cosas hace posible que elaboremos o gestionemos el incierto? Es sentirnos con certeza o con seguridad de que tenemos los recursos suficientes y necesarios para atravesar el incierto, y que ese incierto, sin lugar a dudas, nos va a llevar a nuestro mayor bien, porque no hay un ensañamiento del universo para que la pasemos mal. Claro, totalmente. Hay una resistencia desde nuestra personalidad para que eso que ocurre lo podamos traducir como algo negativo en nuestra vida. La información siempre nos acompaña, más allá del dolor, la información siempre nos va a acompañar para que diseñemos y desarrollemos la transformación que necesitamos, no desde nuestra personalidad, que es la que queremos, sino la que necesitamos, que nos lleva a nuestro mayor bien. El tema es el juicio que ponemos en el camino, es la duda, es el miedo, Sí, es la desconfianza. el desvalor, es no poder confiar en que estamos sostenidos y a salvo. Y todo eso pone en juego el me resisto con lo conocido, me quedo con lo conocido, claro, como una necesidad de incluso de defensa o de pertenencia o de haber comprendido que es la posibilidad de establecernos o estandarizarnos en la supervivencia. Una vez que puedo transitar ese recorrido y bueno, acepto que no todo está en mis manos, acepto que no soy imprescindible, acepto que no tomo control de nada, básicamente, y una vez que acepto, lo que tengo es posibilidades de transformar toda esa energía, de potenciarla, de recordar cuáles son mis recursos, de serenarme, de darme el tiempo de reparación, de salir de la ansiedad y de la angustia, de posicionarme en un lugar de valía, de aprender a pedir ayuda, que es un ítem que importantísimo, constantemente tiene que estar como revalidado, sí, de creerme merecedor de esa ayuda, de que hay otros que están disponibles para darme una mano. Sí, aceptar recibir, aprender a recibir también. En realidad no es que lo voy a deber, ni nadie Claro. me va a deber nada, simplemente estamos en una genuina instancia de cooperación, aprender a delegar, aprender a confiar en otros, digo, todo eso es el aprendizaje de la aceptación. Iba a decir eso, un gran aprendizaje. Para mí lo más significativo de la aceptación es que el proceso es pacífico, que no me estoy peleando con el proceso todo el tiempo, no estoy posicionándome porque a mí, porque yo, porque ahora, porque justo, porque en este momento, porque todo me pasa a mí, porque entonces estoy molestando a todo el mundo. Digo, bueno, esto es lo mejor para mí en este momento porque fue la mejor solución, en mi caso, que encontró la biología para pararme, para decir, bueno, pará, replanteate a dónde vas o dónde te están llevando esos pasos que estás haciendo, date la oportunidad de aquietar, de reinstalarte, de reformular. Para eso, bueno, aprendí o aprendo o cedo o me concedo la posibilidad de ser ayudada, de contar con seres genuinos que son cooperativos en mi proceso, de confiar en los que tengo a mi alrededor, y hacerlo en paz hace posible que la reparación sea como muy potenciada. Y para eso también,
digo, entender que es un recorrido, que es un trayecto, que no es lo natural, no nos sale naturalmente aceptar. Lo natural es resistir. Sí, lo natural es apegarse, lo natural es el miedo, es lo natural es quedarse juzgarse. paralizados. Entonces, sí. Para eso están Soltamos. los facilitadores, las terapias, los acompañamientos, los sanadores, las herramientas de todo tipo, todo lo que tenemos al alcance, lleno en este momento de inmensos recursos y de inmensos vehículos que van a ir acompañando ese tránsito, por supuesto, ese recorrido. No hace falta hacerlo solo. Parte de la lógica de la resistencia, pensemos que la resistencia tiene un contexto que está muy asociado a la guerra, ¿no? O sea, claro, la resistencia está de alguna manera implicado en que hay un ataque y una defensa, y entonces quien más resiste ese juego de ataque o defensa sobrevive. Eso es la resistencia. Y que a lo que resistimos es lo bueno para nosotros. Eso es lo que se usó históricamente como la idea de hay que resistir al enemigo, a las situaciones, a lo que fuese. Eso es lo que tenemos que desconstruir. No hay enemigos y lo que necesitamos es, acepto que esta situación está en mí, que me lleva a mi mayor bien, aunque no lo sepa y no sepa por dónde ir y no sepa qué tengo que hacer. Sin embargo, eso habilita a descomprimir ese miedo de supervivencia como base principal y la ayuda y el dejarme ayudar y el sentirme merecedor de ser acompañado, de ser asistido, sostenido, abrigado, amado, contenido, todo eso junto. Sí. Y entonces eso establece la amplitud que permite la fluidez que necesitamos en la reparación, más allá de qué se trate esa reparación, ¿sí? O sea, es trascendente tanto perder a un ser querido, a una mascota, a un trabajo, o no, o solamente proponerse un ciclo, un proyecto, un sueño, una posición para decir, tengo una idea y la voy a llevar adelante. O sea, en todos los ámbitos existe esta fuerza que es opuesta, complementaria, que es la aceptación y la resistencia. Sí, nos dejaron varios mensajes acá, ya tenemos algunas cositas para leer. Buenísimo, Ro, genial. Nos dejaste sin palabras. Vamos a ir ahora, te mandamos un beso enorme. Enorme. Pronta recuperación. Pronta recuperación, sí. En tu proceso de aceptación. En tu proceso. Ya me estoy haciendo el máster. Claro. Les mando un abrazo. Un abrazo. Confío en ustedes 100%, lo están haciendo perfecto. Y seguramente nos charlamos el martes que viene. Por supuesto. Bueno, el sábado, Ro, nos vemos el sábado. También nos vemos, pero bueno. Te mando un beso, Ro, te mando unos besos. Vamos ahora a un temita musical y después venimos con los mensajes. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, cada sensación al sentir lugar,
Integrarte. Un programa de Alas Mágicas de Luz. Centro Holístico para la Evolución Consciente. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Hola, buenas tardes. Soy Evelina y para este programa que hablamos de aceptación y resistencia, el primer arcángel que se me vino a la mente fue el arcángel Jophiel. Él es el arcángel de la sabiduría divina y cuando hablo de sabiduría no me refiero a una cuestión académica, sino a nuestra inteligencia divina y fuerza mental. Este arcángel nos ayuda en la búsqueda interior, conduce a la reflexión, al autoconocimiento, a la claridad de los pensamientos y a fortalecer la confianza en nosotros mismos. También despierta el deseo de encontrar el éxito y nuestro propósito de vida. Calma y acalla nuestra mente, nos ayuda a conectar con nuestro ser superior. Este arcángel con su luz puede iluminar el laberinto que muchas veces los malos pensamientos arman en nuestra mente. Nos libera de las dudas, nos alienta a pensar por nosotros mismos sin tener tanta influencia en el pensamiento de los demás. Pero también nos puede hacer encontrar un aprendizaje en cada evento que nos suceda y también haber un maestro en cada ser que se cruce en nuestro camino. Su día de regencia es el lunes, su color es el amarillo dorado y su piedra es el citrino. Para conectarnos con él, como siempre digo, hay que pedirle, podemos hacer meditaciones, oraciones, podemos conectar con el color prendiendo una vela amarilla o vestirnos con este color o simplemente visualizarnos rodeados de esta luz amarillo o dorada en nuestro ser, alrededor, en nuestra mente especialmente y en los ambientes donde lo creamos necesario. Bueno, espero que les sirva esta información y hasta la próxima. 2, 1, 0. Bueno, acá estamos de vuelta. Gracias, Eve, por el audio. Hermoso mensaje. Hermoso mensaje, el arcángel Jophiel. Vamos con algunos mensajitos. Como siempre, servicio. Guardianes de Galgos. Nos cuentan que Onix es un galgo de unos 4 años, pero muy cariñoso, que ha tenido una vida difícil, por eso busca un hogar sin otros perritos y sin gatitos. Pero con las personas es muy dulce. Si querés llenar de vida, de luz su vida, no dudes en escribirle a guardianesdegalgos@gmail.com o en Facebook e Instagram. Acá nos mandan un mensaje: cuando aceptamos una situación, creencia o una actitud, hacemos un movimiento interno para acomodarla y asimilarla a nuestra estructura, la cual se ve modificada. Si me resigno, solo resisto la idea de integración y excluyo fuera de mí toda posibilidad de cambio. Gracias, Laura Costa. Y María Elena nos deja un mensaje también. Creo que cuando aprendemos a preguntarnos para qué en lugar de por qué, y aprendemos que el escenario y los hechos que se desarrollan en él con nosotros como actores principales son perfectos y proporcionales a los aprendizajes que obtenemos de esa experiencia, ahí podemos darnos cuenta de que nada vale resistir o intentar sacarle a la vida lo que no tiene para nosotros. Tampoco resignar, ya que no vinimos a vivir una vida de resignación, y sí, en cambio, aceptar y utilizar nuestra capacidad de resiliencia, convirtiendo esas experiencias en otras nuevas ideas para seguir adelante. Gracias, María Elena. Perfecto. Y Ale nos decía: estoy atravesando exactamente todo eso, reconocer la resistencia y trascenderla me está dando liviandad y así poder transformarlo. Gracias, Ale, desde San Martín de los Andes. Un beso, Ale. Un beso. A ver, Dani, también el proceso de la aceptación puede ir acompañado de un trabajo, además de las terapias, también lo podemos ayudar con flores. Tal cual, con las flores de Bach siempre acompañan todo tipo de proceso de sanación. Principalmente, yo creo que en el tema de la aceptación y que conlleva, ¿no?, todo esto que es el tema de resistirse y la resignación, que son sostenes del miedo, ¿no? Vienen a tapar los miedos que traemos ancestralmente. Para mí la flor indicada hay 2 o 3 flores para indicar. Para mí la principal es el cherry,
el cherry plum, y otra es el larch. Yo creo que el larch es importante también para acompañamiento. El cherry soltar el control. El cherry soltar el control y el larch es el yo puedo, yo no puedo. Claro. ¿No? Para darnos fortaleza y para poder llegar a esa aceptación que sea amorosa y sea un acompañamiento para poder llegar a la aceptación tranquilamente. Sí, poder atravesar el proceso lo más liviano posible también. Sí, confrontar esa realidad que es la que tenemos que vivir. Hay que aceptarla porque en realidad la realidad es lo que es lo que hay. Lo que es. Y no queda otra. No. O sea, por eso las flores de Bach y todo sistema floral, ¿no? Entiendo que son todos sistemas, tienen su componente para este tipo de conflictos o de circunstancias en la vida, que son para acompañar y para que sea el proceso más liviano. Y para poder ir viendo en el camino hasta llegar a esa aceptación, no poder ir viendo el escenario de la vida que es lo que nos está mostrando. Sí, no nos va a evitar el problema, lo que nosotros tenemos que atravesar, obviamente. Nada Eso, evita, no. Exacto. No se puede evitar. No se puede Hay que evitar. transitarlo. Y hay que trascenderlo. Pero con las flores es más liviano. Porque aparte de aceptar, vamos a aprender un montón de cosas en el camino. Eso es lo que va a hacer la flor. Nos va a hacer ver y poder identificar qué es lo bueno de cada situación en la vida. Yo creo que eso es principal, es una cosa muy importante. Poder ver y aprender cada lección de la vida, porque todo pasa por algo y todo es un aprendizaje. Si somos buenos observadores, solamente una vez bastará para poder aprender, si no, nos pasará una y otra vez hasta que aprendamos. Totalmente. Bueno, gracias Dani. Vamos con la agenda cortita de septiembre porque estamos en proceso de armado. Septiembre tenemos curso de lector de acayas. El rector de acayas el día 14, 10:30. 14 a las 10:30. ¿Inicia? O tenemos, bueno, estamos viendo si inicia el 31 o el 14. Perfecto. Reiki Usui, también tenemos la fecha a confirmar. Tendremos péndulo hebreo, finalmente en Alas Mágicas de Luz. Qué la bueno. fecha está a confirmar. Ya no nos resistimos más. Les recordamos las meditaciones, ya no nos resistimos más. Les recordamos las meditaciones cada 15 días. La próxima meditación es el viernes 6 de septiembre a las 18:30 en Alas Mágicas de Luz. Almirante Seguí 1672. No hace falta tener experiencia previa, esa voluntad. Y se está armando el gran festejo del 21 de septiembre, equinoccio de primavera y el renacer de las semillas. Qué hermoso, eso va a ser en Alas también. Eso va a ser en Alas el 21, vamos a tener un evento importante con una mini feria de emprendedoras también, así que se está armando la movida. Atenti a la página Las Mágicas de Luz, siempre todo está en la página replicado de Alas, ahí. Replicado en la página de Alas y en el Instagram de Alas Mágicas también, y también de cada uno de los terapeutas. Están todos los contactos, inclusive de los terapeutas. Me quedó pendiente una flor. El willow puede ser también, ¿no? El willow que también nos ayudará para quienes se sienten injustamente tratados por la vida. Perfecta. Esa flor va Perfecta. ahí. Y también también para el rencor sería Perfecta. más, pero esta está Sí. como más ajustado Ajustado. el sentir de la flor en ese momento. Perfecto. Así que el willow también. Bueno, sacamos también una cartita de los mensajes canalizados. A ver, esta vez el que sacó la cartita fue Alan, y comprendiendo que una vez que aceptamos entramos en sincronía con la vida, la cartita dice lo siguiente: disponerte para que se logre la perfecta sincronía. En la coordenada entre integridad e intención se sustenta la sincronía. Ella se establece cuando se libera la contradicción interna, cuando la mente calla y el corazón se expande, cuando se sueltan las expectativas y el miedo, cuando todo tu ser es uno con el todo. No existe un único molde de ritmos, ya que no es un instrumento preciso y ajustado, ni tampoco significa que es perfecto con un desarrollo perfecto. Bueno, más perfecto. Más perfecto, imposible. Es Bueno, la aceptación, ¿no? Es la aceptación De lo que es. Nos vamos hasta el martes que viene. Les deseamos una hermosa, mágica semana. Así que buenas tardes para todos. Gracias, y gracias por estar ahí. y por escucharnos. Te pisé, Dani. No me pises, Abrazos y no me besos pises. para todos.
Integrarte. Te espera el próximo martes para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión. Radio Hermes te invita a visitar sus instalaciones donde funciona el Museo del Artista Plástico Roberto Duarte. Radio Hermes estimula tus sentidos. www.radiohermes.com